Hola, buenas noches. Mi nombre es Marilena González Pérez. Vamos a revisar lo que es la Ley de Instituciones de Crédito, del artículo 86 al artículo 105, que son disposiciones generales. Observemos lo que dice el título cuarto de las disposiciones generales que están en el capítulo número 1. Comenzando con el artículo 86, vamos a revisar la acreditación de solvencia. Mientras los integrantes del sistema bancario mexicano no se encuentran en liquidación o en proceso de quiebra, se considera que hay una acreditación de solvencia, es decir, que son capaces de responder por sus obligaciones a corto, mediano y largo plazo. No estarán obligados a constituir ningún depósito, fianza legal, ni aun tratándose de la suspensión de los actos reclamados en los juicios de amparo o de la garantía del interés fiscal en los procedimientos respectivos. Es decir, están confiando en que si existen con una autorización, es que tienen la solvencia para poder cumplir con lo prometido. En el artículo 87 nos habla acerca del aviso de reubicación y cierre de sucursales. Las instituciones de banca múltiple van a insertar entonces una publicación periódica en circulación regional o local donde avisen a todo el público con respecto a lo que sería la reubicación o clausura de las sucursales que tengan en ese momento. Esto se llevará a cabo con una anticipación de 15 días a la fecha en la que se tenga programada, derivado de prever a los clientes, a los usuarios, de lo que sería este proceso, es decir, que ya no van a contar con los servicios bancarios de manera local o cercana y que pues entonces prevengan y realicen sus operaciones en alguna otra sucursal. O dentro del aviso, si hay una reubicación, en la nueva ubicación denominada. Ahora, también es importante dar aviso para evitar que haya una suplantación de algún grupo o del crimen organizado para efecto de que no hagan un símil de banco con las instalaciones que se tienen y engañen a lo que sería el público. Por otro lado, tenemos la autorización para oficinas en el extranjero. Las instituciones de banca múltiple van a requerir de una autorización de la Comisión Nacional Bancaria de Valores para el establecimiento, cambio de ubicación y clausura de cualquier oficina que se encuentre fuera del territorio nacional, así como la cesión del activo pasivo de sus sucursales. También nos dice este artículo que vamos a observar que en algunas instituciones de banca múltiple se van a adecuar al panorama internacional que se geste en ese territorio foráneo, no incumpliendo con lo establecido en esta ley. Solamente se podrá complementar para tener el mismo nivel de competencia del mercado en el que se encuentren estas instituciones. Vamos a revisar también la acreditación de personalidad y facultades del personal bancario. En este caso lo encontramos en el artículo 90, donde nos va a presentar el procedimiento simplificado para la acreditación de la representación legal, tanto de funcionarios bancarios como de delegados fiduciarios, como los papeles que se requieren. Por ejemplo, vamos a necesitar una certificación del nombramiento expedida por el secretario o prosecretario del Consejo de Administración o inclusive directivo, y con este documento va a ser suficiente. Los requisitos que se han simplificado es la presentación también de los poderes, únicamente de acuerdo a lo que el Consejo solicite o requiera, y también de acuerdo a las facultades estatutarias y la comprobación de los certificados anteriormente mencionados. El registro va a ser obligatorio para lo que sería el Registro Público de Comercio, con firma ante fedatario público. Las facultades implícitas en los poderes generales los vamos a encontrar con respecto a que los poderes van a ser conferidos según el artículo 2554 del Código Civil Federal y lo que sería la parte correlativa estatal. Va a comprender pues, que las facultades cambiarias aún sin mención expresa, las operaciones que se pueden incluir también es el otorgamiento de títulos de crédito, la suscripción de instrumentos financieros, el que sean avales de obligaciones crediticias o el endoso de documentos mercantiles.
Es importante dar a conocer que los nombramientos van a ser por el secretario y subsecretario. Avancemos en el artículo 93 y veamos la cesión y descuento de cartera crediticia. Las instituciones de crédito están facultadas para ceder o descontar su cartera crediticia con cualquier persona, bajo diferentes regímenes según el tipo de cesionario y las condiciones especiales de la operación. Como facultad general tenemos la posibilidad de ceder o descontar cartera crediticia con personas físicas y con personas morales. Vamos a tener operaciones libres. Estas operaciones no van a tener restricción del Banco de México u otras instituciones ni fideicomisos gubernamentales. Hay algunas operaciones que sí van a ser reguladas. Estas operaciones con terceros implican una garantía o una recompra que requiere una autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Existen regímenes diferenciados de sesiones. Por ejemplo, hay sesiones sin restricción y restricciones con autorización de la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Veamos el primer caso. La sesión sin restricción, pues van a ser sesionarios privilegiados como los que tengan el Banco de México, las otras instituciones de crédito, fideicomisos del gobierno federal para el fomento económico y fideicomisos de emisión de valores. Las que sí van a tener como requisito la autorización de la comisión son los supuestos que requieren, por ejemplo, responder por solvencia del deudor, cuando se otorga el financiamiento al cesionario, cuando se tienen pactos de recompra de cartera y cuando hay obligaciones o derechos de readquisición. Esto derivado de la reforma del 1 de febrero de 2008, que establece entonces la salvaguarda de la solvencia financiera y protege los intereses del público usuario. Es importante conocer que existen prohibiciones y regulaciones aplicables. Una de las prohibiciones es el financiamiento circular. Los cesionarios subrogados no pueden recibir financiamiento a las instituciones cedentes respecto de las operaciones o créditos objetos de cesión. Está vedado responder por la solvencia de la institución cedente. No puede garantizar la solvencia de un deudor en operaciones con terceros no privilegiados sin que tenga una autorización. Y aquí se aplica la normativa de que los cesionarios quedan sujetos a una regulación en caso de materia de cartera crediticia. En el artículo 95 vamos a revisar el cierre de operaciones y días inhábiles, que solamente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores va a estar facultada para señalar, mediante disposiciones de carácter general, los días en que las instituciones de crédito deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones. Para efectos jurídicos, estos días pueden considerarse inhábiles y esto se va a determinar de acuerdo a la propia comisión y esto pudiera afectar plazos procesales y vencimientos contractuales. En el artículo 96 vamos a encontrar medidas básicas de seguridad bancaria. Aquí nos habla acerca de que las instituciones de crédito tienen la obligación legal de implementar medidas de seguridad para proteger a sus usuarios, al personal y el patrimonio institucional. Con respecto a la protección integral, pues van a ser de los dispositivos, de los mecanismos, de los equipos, de la información. Y esto va a ser indispensable en todas las sucursales bancarias. Es otro de los rubros también importantes en relación a esta seguridad, va a ser el resguardo del público usuario y se van a detectar todos los factores y dependientes que pudieran dejar en una inseguridad o que pudieran generar alguna afectación física o psicológica en los usuarios cuando ocurre algún incidente de criminalidad. Entonces, tiene que asegurarse el banco que cuenta con planes de protección, planes de actuación y planes de prevención.
en todas y cada una de sus instalaciones bancarias y que el personal conoce estos protocolos de seguridad y está en contacto con las diferentes autoridades correspondientes. Es importante también señalar que estará en comunicación con las instituciones médicas federales, estatales y locales, para efecto de que si ocurriera algún incidente, pues de inmediatamente se siguiera el protocolo de atención médica para los usuarios que hubieran sido agredidos o que hubieran sido lastimados en estos incidentes. Ahora, en cuanto al patrimonio institucional, es necesario que el banco resguarde sus activos financieros, que resguarde también lo que serían sus activos con sus recursos propios, para efecto de responder en dado caso que el cliente solicite sus recursos, su información, sus estados de cuenta o sus estadísticas de uso. Todo ello tiene que dar información el banco de manera precisa, inmediata y por tanto es una obligación contar con esta seguridad bancaria de informática, física y también a nivel patrimonial. Muy bien, pasemos al tema de corresponsales bancarios y la seguridad. En las instituciones bancarias pueden contratar corresponsales, es decir, a terceras personas de acuerdo al artículo 46 bis 1 para poder recibir los recursos de los clientes. Pero ¿qué es un corresponsal bancario? Un corresponsal bancario es una institución financiera que va a actuar como agente de otra institución proporcionando servicios en un lugar diferente a los clientes acreditados de la institución principal. Los corresponsales bancarios pueden ofrecer una variedad de servicios, incluyendo un servicio de pago, que serían los procesamientos de transacciones, pagos internacionales. Pueden ser también servicios de cuenta, como las aperturas de cuenta, la actualización de los datos, la gestión de apertura de diferentes firmantes. El servicio de inversión, aquí estamos hablando de la compra y venta de valores, de la gestión de las inversiones temporales que tenga el cliente y por último tendríamos los servicios de comercio exterior. Aquí estamos hablando de financiamientos del comercio, gestión de riesgos, emisión de cartas de crédito, entre otras. Ahora, las funciones de un corresponsal bancario, pues es básicamente representar a lo que sería la institución principal, actuar en nombre de esta institución, generando confianza en lo que serían sus clientes mediante la atención oportuna y en lugares cercanos a donde se encuentran. Proporcionar servicios bancarios como, por ejemplo, los servicios bancarios y financieros, tal cual lo haría la institución principal. Gestionar transacciones, es decir, procesar todo en nombre de la institución principal y mantener una relación estrecha de comunicación con el cliente. Las ventajas que podríamos tener como corresponsales bancarios es que pues, nos amplía la presencia que tenemos en diferentes localidades a las principales o a las sucursales propias del banco y entonces eso va a expandir nuestra presencia para atender a diferentes mercados e inclusive tener más clientes. En cuanto a lo que sería otra ventaja, podríamos hablar de la eficiencia porque reduce costos y tiempos de procesamiento de transacciones. También otra ventaja podrían ser los nuevos mercados. Aquí pues los clientes al ver que existe una sucursal que está cerca de su casa y que probablemente no sea de su banco principal, pero que puede trabajar en nombre de ella, pues probablemente se apropie de los beneficios de las cuentas principales y entonces pues podemos captar nuevos clientes. En cuanto a la especialización, aquí nos habla acerca de que nos permite generar la atención especializada en, por ejemplo, inversiones o en divisas o en cuestiones pues de atención a lo que serían empresas de gran magnitud. Tener este tipo de corresponsales nos permite entonces atender mejor a los clientes bancarios.
En cuanto a qué tipos existen, tenemos bancario directo, que es un banco que mantiene una relación con otro banco en un país extranjero, o puede ser un corresponsal bancario indirecto, que nos habla acerca de un banco que mantiene una relación con otro banco a través de un tercer banco, es decir, a través de intermediarios. Entonces, en conclusión, podríamos hablar acerca de que los corresponsales bancarios van a jugar un papel de acercamiento con el cliente, de eficiencia operativa y de la parte de los beneficios de las presencias de los diferentes bancos principales, aun cuando estén en otro país o en otra localidad. Vamos a revisar el artículo 96 bis. Aquí nos habla acerca de las disposiciones prudenciales para la liquidez de lo que serían las instituciones de crédito de acuerdo a la normatividad bancaria mexicana. En el artículo 96 bis nos habla acerca del carácter prudencial de liquidez. Las instituciones de crédito deberán cumplir con las disposiciones que la Comisión Nacional Bancaria de Valores, el Banco de México y la Conducef establezcan como carácter prudencial de liquidez, esto con la finalidad de conservar, de preservar la solvencia, la estabilidad de las instituciones, asegurar que los clientes tengan la confianza de estarse acercando a una institución sólida y que el día de mañana no va a desaparecer con sus recursos. Es importante también establecer que las instituciones, a veces cuando existen diferentes procesos naturales o de catástrofes naturales, como pueden ser inundaciones, sismos, pues en buena lid, en buena fe, pues ponen a disposición del público cuentas propias con el objeto de recaudar fondos, de captar recursos para destinarlo a diferentes campañas sociales, asistencialistas, en el caso, por ejemplo, de comunidades afectadas por estos eventos catastróficos. Comunidades pueden ser sectores, pueden ser pobladores, pueden ser, por ejemplo, regiones que hayan sido lastimadas, ya sea por una cuestión natural o puede ser por hambruna o puede ser, por ejemplo, por pobreza. Y junto con alguna asociación o junto con el gobierno mismo, pudieran establecer cuentas para esa recaudación. Es importante saber que este tipo de acciones pues requieren de seguir lineamientos que la Conducef va a emitir. También es importante saber que les van a exigir mayor transparencia, mayor rendición de cuentas. Dentro de estas fases de transparencia, pues vamos a ver que se les va a pedir que establezcan cuál es el destino específico de los recursos, se den los plazos en los que serán entregados y evidenciados cada uno de las aplicaciones de estos recursos económicos y generar también pues los diferentes comprobantes fiscales correspondientes cuando lo requieran así también sus clientes. En relación a los requerimientos de liquidez, aquí las instituciones de banca múltiple pues deberán de cumplir en todo momento lo que la Comisión Nacional Bancaria de Valores y el Banco de México disponga. Esto siguiendo las directrices del Comité de Regulación de Liquidez Bancaria, que más adelante veremos cuál es su conformación. Los requerimientos de liquidez podrán ser expresados mediante índices cuyo cálculo deberá determinarse en las disposiciones generales. La inspección y vigilancia del cumplimiento de los requerimientos de liquidez pues corresponderá a la Comisión Nacional Bancaria de Valores. En relación a los requerimientos de liquidez, cuando hablamos de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, pues su función, va a ser la supervisión, será requerir de manera correctiva que se realicen los ajustes a los registros contables, que puedan derivar modificaciones a sus índices de liquidez y pues observar que se lleven acciones en relación a la modificación de estos cálculos, en la emisión, la publicación, la revelación de cada uno de estos cambios o modificaciones solicitados. Ahora,
es necesario también que esta comisión aperture un canal de escucha, de comunicación asertiva, para que la banca múltiple afectada pues pueda exponer su caso, que sea escuchada, y entonces resolver en no más de 3 días hábiles. En relación a lo que es el Comité de Regulación de Liquidez Bancaria que se menciona hace unos momentos, tendrá como objeto dictar directrices, establecer requerimientos de la liquidez, cuál va a ser la cantidad, cuáles van a ser las metodologías para revisar estos indicadores, y es asegurar básicamente que la banca múltiple pueda hacer frente a las obligaciones en distintos plazos, escenarios, y que van a imperar condiciones de estabilidad. El comité considerará pues, también establecer plazos de vencimientos, de operaciones activas y pasivas, va a determinar la naturaleza y estabilidad de los pasivos que tiene la institución. La integración de este comité está conformada por el secretario de Hacienda y Crédito Público, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, el mismo presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, el gobernador del Banco de México, los 2 miembros de juntas de gobierno del Banco de México, que el propio gobernador designe. El funcionamiento es que los integrantes de este comité no tendrán suplentes. Las sesiones del Comité de Regulación de Liquidez Bancaria serán precedidas por el secretario de Hacienda y Crédito Público, y en ausencia de él, pues el gobernador del Banco de México, y en ausencia de ambos, pues el subsecretario de Hacienda y Crédito Público. En relación al Comité de Regulación de Liquidez Bancaria, tenemos que los casos de voto, tanto el secretario de Hacienda y Crédito Público o en su caso el subsecretario de Hacienda y Crédito Público van a tener un voto de calidad en caso de empate. El comité podrá reunirse en tiempo a solicitud del secretario de Hacienda y Crédito Público o del gobernador del Banco de México. Sus sesiones deberán celebrarse con la asistencia de por lo menos 3 de sus miembros, siempre que esté la Secretaría de Hacienda y que esté el Banco de México representado. Ahora, las resoluciones del comité se tomarán por mayoría de votos, siendo un voto favorable de por lo menos uno de los representantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En relación al artículo 96 bis 2, nos habla acerca de las medidas por incumplimiento. En el evento de que una institución de crédito no cumpla con los requerimientos a que se refiere el artículo anterior o que determine que no le será posible dar cumplimiento en un futuro de dichos requerimientos, deberá notificar inmediatamente a la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Adicionalmente a esto, la Comisión podrá ordenar diferentes medidas como información sobre el incumplimiento, es decir, informar a la Comisión Nacional Bancaria de Valores y el Banco de México las causas que dieron origen al incumplimiento de los requerimientos. También es necesario, en dado caso, reportar al Consejo de Administración mediante un reporte detallado de la situación de liquidez, así como las causas que motivaron este incumplimiento. Es igual de relevante saber que podremos ser acreedores a presentar un plan de restauración de liquidez en un plazo no mayor a los 5 días hábiles en que se efectúe la notificación del incumplimiento. También el siguiente paso sería la suspensión de dividendos, es decir, se puede suspender el pago a los accionistas de la institución, así como cualquier otro mecanismo que implique una transferencia de beneficios patrimoniales. La limitación de operaciones, aquí nos habla acerca de limitar operaciones hasta que restablezcamos esta cuestión de liquidez. Y por último, pueden haber disposiciones adicionales que la misma Comisión Nacional Bancaria de Valores establezca. En relación al artículo 98, nos habla acerca de que las operaciones de banca y crédito y sus ingresos no van a poder ser grabados a nivel local. Y también nos habla acerca de la obligación de la identificación de los clientes. Es importante recabar los datos de identificación de domicilio actual.
Esto para efecto de si hay alguna notificación, pues se puede entregar. También para la cuestión de lavado de dinero, prevención de lavado de dinero y pues cuestiones administrativas. Revisamos entonces la restricción de los nombres bancarios, que en el artículo 105, donde nos prohíbe establecer palabras como banco, crédito, ahorro, fiduciario en nombres que no sean para instituciones bancarias. Esto es para prevenir que existan confusiones y fraudes. La medida pues protege al público, evitando que entidades que no están autorizadas usen términos y que puedan inducir a un error o un fraude. Esto también aplica para lo que sería el aviso de cierre y clausura de sucursales, como lo habíamos mencionado hace un momento. Y por último tenemos la garantía de la denominación autorizada. Aquí se asegura que solamente las instituciones de crédito oficiales utilicen palabras de denominación que atribuyen a lo que sería el sistema bancario.